Dice mis hermanos, vamos a seguir nuestra clase. Y ahora vamos a introducir la práctica de la hermenéutica, la práctica de la exégesis. Y vamos a ver nuestros próximos 3 puntos. La necesidad de una lectura profunda, una lectura penetrante y la lectura contextual. Esto fluye de nuestra definición. Nuestra definición era: la hermenéutica bíblica es el método para entender, disfrutar y aplicar la Biblia como la palabra de Dios centrada en Cristo, inspirada por el Espíritu, meditando en su forma literaria, contexto histórico, desarrollo de su historia central y relación con todo el canon. Ahí, esta parte, meditando en su forma literaria, esa es la práctica propia de cómo entendemos, disfrutamos y aplicamos las escrituras, a través de meditar en su forma literaria, contexto histórico, desarrollo de su historia central y relación con todo el canon. Y vamos a ver aquí, en la lectura profunda y penetrante, la meditación. Y de ahí, en la parte contextual, vamos a ver esos 5 niveles de contexto en los cuales queremos meditar. Entonces, consideremos en primer lugar esta lectura profunda. Debido a la autoridad de las Escrituras, su unidad y diversidad y la inspiración verbal y plenaria de las Escrituras, debemos acercarnos al estudio de la Biblia con una lectura profunda. De hecho, Andrew Naselli, un autor, define brevemente la exégesis como la lectura cuidadosa. La hermenéutica requiere trabajo. No es suficiente el simplemente leer el texto de manera superficial. No es como quizás un libro de teología o un libro que quizás tengamos hoy, que queremos captar la idea general y está bien. Queremos ver los puntos principales y está bien. Sino la Biblia es una vida de un compañero de vida, con el cual vamos a ir conociéndonos más y más y más. La Biblia es un tesoro escondido en el campo, una mina de oro y plata. Tenemos que excavar, profundizar, estudiar para encontrar sus tesoros. Si queremos regocijarnos en la palabra, debemos regocijarnos en ella, como quien haya un gran botín. Debido a la claridad de las Escrituras, hay muchos frutos en las primeras ramas del árbol. Ahí abajo donde nadie tiene que escalar, ni usar gancho, ni nada de eso, sino ahí mismo se puede coger. ¿Saben? Pasando por los campos ahí, los achotillos están ahí abajo, y se puede coger fácilmente, y algunos están bien arriba y hay que subir al árbol para cosechar. Pero la claridad asegura que fruto suficiente para que uno sea salvo están ahí en esas primeras ramas. Pero la Biblia tiene mucho más arriba en el árbol y mucho más a fondo. En la mina del oro hay oro ahí tirado por todas partes. Pero también, si excavamos un poco más, hay aún más venas de oro. Por esa razón, debemos ser como el hombre de Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Pensando en esa realidad, Martin Lloyd-Jones pudo decir: nuestro mayor peligro, de hecho creo que es mi mayor peligro, es leer las Escrituras demasiado generalmente en vez de mirar en ellas, escuchando cada frase, agarrando cada oración, haciéndole preguntas concernientes a cada declaración. Cada una de esas afirmaciones tiene un sentido profundo y rico si solamente hacemos el esfuerzo para buscarlos. Eso nos lleva a la segunda parte de la hermenéutica. Tenemos en primer lugar la oratio y ahora tenemos la meditatio, la meditación. Necesitamos sumergirnos en la Biblia, familiarizándonos con la Biblia, saber su lenguaje, sus temas, su mensaje, sus personajes, sus escenas, su desarrollo, su clímax, su hermosura, sus técnicas. Necesitamos pasar tiempo leyendo la Biblia. Largos tiempos leyendo la Biblia. Como Grant Osborne dice: quiero presentar el desafío que tú hagas que la Biblia sea tu pasatiempo.
necesitamos tomar el tiempo de vez en cuando para leer un libro entero de la Biblia. Y no simplemente leer versículo por versículo quiero decir, un versículo un día y versículo el próximo día, como un devocional a veces se diseña. ¿No? Tiene su valor y tiene su impacto, pero debemos también tomar el tiempo para leer un libro entero. Por ejemplo, el libro de Efesios no fue diseñado por Pablo para ser un devocional de 6 partes, que un día lees por capítulo 1 y de capítulo 2 el próximo día, a veces por tiempo, y aún así hay gran valor en eso. Pero fue diseñado para ser leído toda la vez, en una ocasión. De hecho, para ser leído públicamente en su totalidad. Entonces, el hacer eso a veces nos ayuda a poder ver mejor las conexiones que Pablo hace entre las primeras y últimas partes y ver palabras que se repiten a lo largo del libro. A veces el esperar hasta el próximo día se pierde un poco el impacto de repetir las mismas frases. Cuando uno lee Efesios, repite en Cristo, en Él, en Cristo Jesús, en Él, 1000 veces. Y uno quizás pierde el impacto de eso cuando lee parte de ellos un día, otra parte del segundo día, o cuando hace referencia a los lugares celestiales, otras ideas repetidas a lo largo del libro. Entonces debemos pasar mucho tiempo en la Biblia, conociéndola, amándola. Debemos entrar en relación, en pacto con la Biblia. Thomas Watson nos ayuda y hace una distinción útil entre la mera lectura y la meditación. Las dos van de la mano. No pueden ser separadas. No podemos meditar sin leer. Pero sí podemos leer sin meditar. Pero debemos siempre tenerlas juntos. La meditación es el brebaje de la escritura. El hacer una poción que va a ser esa medicina que necesitamos. La lectura nos trae una verdad a la cabeza. La meditación nos la trae al corazón. Lectura y meditación, como Castor y Pollux, deben aparecer juntas. La meditación sin lectura es errónea. La lectura sin meditación es estéril. La abeja chupa la flor y luego la trabaja en la colmena. Y así la convierte en miel. Leyendo chupamos la flor de la palabra. Meditándola trabajamos en la colmena de nuestra mente y así se convierte en provecho. Debemos leer y meditar en la Biblia, cómo uno debe masticar la comida para recibir su mejor beneficio y que no le resulte pesado. La Biblia es la palabra de Dios, la sabiduría divina revelada, y por eso requiere que nos entremos en ella con la ayuda del Espíritu Santo para meditar en la intención divina en cada palabra, su diseño, su fluye, su hermosura y su fin. Si realmente creemos que toda la Biblia es inspirada por Dios y dada para llevarnos a comunión con Dios en un conocimiento de Él y fe en sus promesas, debemos atesorar cada palabra y letra y exprimir el jugo con el cual el Señor ha llenado cada parte. El puritano John Flavel dijo: no debemos quedarnos con lo que está más arriba y a la mano en la superficie del texto, sino buscar con la mente más serena y considerada en todas las partes de la palabra escrita, examinando cada texto que tenga algo que ver con la verdad que buscamos, observando necesariamente el alcance, los antecedentes y los consecuentes, y valorando cada ápice, tilde e iota, porque cada uno de ellos tiene autoridad divina. Y a veces se da más importancia a una palabra pequeña, ¿sí? A la adición o cambio de una letra en una palabra, como aparece en los nombres de Abraham y Sarai. Y a veces se atribuye mayor peso a una pequeña palabra, ¿sí? A la adición o cambio de una letra en una palabra. ¿Qué pasó ahí? Sí, fue repetido. Los autores del Nuevo Testamento conocían al Antiguo Testamento. Incluso tenían quizás porciones largas de las Escrituras memorizadas y frescas en sus mentes. Y si nosotros no conocemos la Biblia tanto, podemos entender lo que están diciendo, pero vamos a quizás perder muchas conexiones y mucho del esplendor y profundidad de lo que están haciendo. Por lo tanto, una parte importante de esto puede ser la memorización. Cuando estamos masticando en nuestra memoria la verdad, repasando, y podemos usarla y tenerla más lista en nuestras mentes en un caso de consejería, una
predicación o en una tentación. Necesitamos también sumergirnos en la teología de la Biblia, estudiando los varios temas bíblicos teológicos, el lenguaje, los temas, el desarrollo de las Escrituras, el buscar a Cristo en las Escrituras. Debemos sumergirnos en la Biblia porque ahí está nuestro Señor Jesús revelado. Debemos ir buscando para encontrarlo. Necesitamos sumergirnos en el mundo. Debemos pensar en el mundo de la Biblia, escudriñar las escenas, los escenarios, los lugares geográficos, prestar atención a lo que el texto está diciendo en su contexto original. E incluso debemos sumergirnos en el idioma de la Biblia, como estamos empezando a hacer con nuestra clase de griego. Necesitamos estudiar los idiomas bíblicos, sumergirnos en ello para poder sumergirnos en la Biblia, que sea la piscina en que nadamos. Cuando estudiamos la Biblia, necesitamos hacerle muchas preguntas. Preguntas históricas, gramáticas, canónicas, soteriológicas, teológicas, escatológicas, prácticas. No podemos estar contentos con un mero entendimiento de las palabras. Necesitamos estudiar profundamente, meditando profundamente en la Biblia, en sus doctrinas, en sus afirmaciones, en sus historias, en sus mandatos. Esa profundidad debe conducirnos a valorar la Biblia más que el oro y poder verla como más dulce que la miel. Debemos tomar esa idea en cuenta también en nuestra preparación ministerial. Para estudiar y para prepararnos para el ministerio, debemos procurar con diligencia presentarnos a Dios aprobados, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Calvino, comentando sobre ese texto, dice: algunos la mutilen la palabra, otros la rompen, otros la torturan, otros la parten en pedazos, otros quedándose en la superficie, como hemos dicho. Jamás penetran hasta la médula de la doctrina. A todas esas faltas contrapone el dividir bien, es decir, la forma de explicar que se adapte para la edificación. Porque esa es la norma por la cual debemos regular toda interpretación de las Escrituras. Para aclarar y cimentar aún más la importancia de la meditación en nuestras conciencias, podemos recordar cómo el Antiguo Testamento se estructura alrededor de esta necesidad de meditar en la Biblia. Por ejemplo, Josué abre el libro de los profetas con un llamado a esto: que este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en el día y noche, para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Eso es algo que debe determinar la manera en que leemos las Escrituras. Debemos meditar en ellas y ser cuidadosos para cumplirlas. Pero eso también es algo que debe ayudarnos en la interpretación de los profetas. Debemos leer los profetas no solamente meditando y masticando cada texto individual de los profetas, sino también meditando y masticando los textos anteriores de Dios. Cuando leemos Josué, debemos ir meditando en la revelación anterior de Dios, porque Él lo escribió, meditando en la ley del Señor. Los profetas terminan con un llamado parecido: acordaos de la ley de mi siervo Moisés, de los estatutos y las ordenanzas que yo les ordené en Horeb para todo Israel. Y finalmente los escritos empiezan con un llamado muy parecido a Josué, por describir a ese hombre bienaventurado como el quien medita de día y de noche en la instrucción del Señor. Si leemos la Biblia con esa conciencia canónica, toda la Biblia nos está invitando a la meditación. Cada texto espera ser meditado, y cada texto anticipa que el lector haya meditado y que esté meditando continuamente en las obras y palabras anteriores de Dios en las otras Escrituras. Una hermenéutica bíblica debe ser caracterizada por la meditación. Entonces, ven la diferencia. Estamos meditando en un texto, pero ese texto fue diseñado en el contexto de una meditación de otra revelación anterior. Entonces debemos meditar en ese texto mientras también estamos meditando en lo que Dios ya había dicho. Eso nos lleva a la cuarta parte de esta lectura. La lectura profunda y ahora la lectura penetrante. La lectura profunda y la lectura penetrante son dos partes de la meditación.
Esos dos hacen referencia a la meditación. Meditatio. Cuando digo lectura profunda, yo estoy usando la imagen de que nosotros estamos sumergiéndonos en la Biblia. Queremos ir a fondo en la Biblia. Pero cuando digo penetrante, estoy diciendo que la Biblia debe ir a fondo en nosotros. La Biblia se mete en nosotros. Eso es también parte de esa obra de la meditación. Thomas Watson dice, la meditación es el fuelle del afecto. Mientras meditaba, ardía el fuego. La razón por la que salimos tan fríos de la lectura de la palabra es porque no nos calentamos al fuego de la meditación, dice Watson. La meditación es algo que no solamente meditamos profundizando e excavando los tesoros de la Biblia, sino también exponiendo nuestros propios corazones a la palabra de Dios. La meditación en un sentido es una comunión con la palabra de Dios, una comunión de ida y vuelta, de dos caminos. Uno de ida, nosotros yendo a la Biblia, conociéndola, profundizándola, haciéndole preguntas. Y ella también iluminándonos a nosotros, enseñándonos, exponiéndonos, mostrándonos quiénes somos. Una buena hermenéutica incluye procesos de que la Biblia misma se nos mete en nosotros. Debemos leer la Biblia buscando tener nuestras ideas, actitudes, pecados, etc. expuestos. La Biblia es el espejo de nuestras propias almas y es la espada del Espíritu para revelarnos nuestros motivos y intenciones. Mientras leamos la Biblia, debemos ser transformados. Debemos permitir y pedir a Dios que sus enseñanzas modelen nuestras mentes, sus principios y mandatos transformen nuestras vidas y que todo afecte nuestro corazón para poder amar a Dios y nuestro prójimo. El leer la Biblia es un entrenamiento en cómo amar a Dios y al prójimo. Y debe encender nuestros corazones con un amor por Dios y por nuestro prójimo. Además, debemos leer buscando disfrutar de Dios y tener nuestros corazones encendidos en deleite en Él. Hay otro aspecto de esto y nos lleva a la tercera parte de esa recomendación de Lutero. Tenemos la oratio, la meditatio, pero aquí tenemos la tentatio. Cuando hablamos de tentatio, hablamos de las pruebas de la vida. Pero la palabra de Dios es diseñada de manera especial que puede entrar en nuestras pruebas, en nuestras dificultades, en todo el rango de nuestra experiencia humana y nos puede iluminar, nos puede dar una perspectiva divina sobre cada circunstancia en que nos encontramos. Necesitamos tener una lectura penetrante y una obediencia que produce una conexión íntima entre la palabra y las pruebas de la vida cristiana. Eso especialmente es clave para aquellos que quieren ser consejeros. Nuestra hermenéutica es precio de la palabra de Dios. Debe ser forjada en el crisol de las pruebas. No debemos, al ser probados, pensar que esto debe alejarnos de Dios o esté alejándonos de Dios, sino las pruebas son una invitación a ir y disfrutar de la comunión con Dios en su palabra, encontrar de su consuelo, ver nuestras propias aflicciones, tentaciones expuestas en la palabra de Dios y ver la guía del Señor en medio de ellos. Un autor dice, uno de los mayores placeres que podemos obtener de la lectura es la experiencia de la identificación. Por identificación me refiero simplemente a esa sensación de identificarse con lo que se lee, de reconocerse en el texto, de ver su mundo reflejado en un poema. ¿Se acuerdan de cuando estudiamos el progreso del peregrino y su apologética? Cuando hizo la pregunta, ¿quieres leer tu propia vida sin darte cuenta de que la estés leyendo? Es en un sentido la pregunta que aquí hacemos de la Biblia. Si quieres leer tu propia vida, ver tu propia vida, tus propias experiencias de tristeza, de felicidad, de tentación, de victoria, expuestas y interpretadas y guiadas, puedes ir y meditar en la palabra de Dios. Hebreos 12 nos enseña que esas pruebas
sirven para hacernos más santos y así prepararnos para ver a Dios. Eso es también lo que la Biblia hace. La Biblia debe tener una relación estrecha con nuestras tribulaciones y pruebas. Solo la Biblia puede explicar el mundo y dar sentido a esas tribulaciones. Solo la cosmovisión bíblica puede dar verdadero consuelo en medio de los problemas de este mundo. Solo la Biblia explica por qué el mundo está en un estado tan terrible y lo que pudo haber sido y lo que un día será, que nos ayuda a entender mejor lo terrible del pecado y la maldición, pero a poder tener esperanza en las promesas divinas de Dios. Siendo la palabra de Dios centrada en el Hijo, nos incendia los efectos en el horno de Cristo mismo. Porque mientras estudiamos la Biblia como un libro completo que nos apunta a Cristo y nos guía en una vida para la gloria de Dios, podemos ser impactados vez tras vez con el Evangelio. El Evangelio es el poder que nos regenera y nos transforma o santifica. Y debemos leer la Biblia a la luz del Evangelio, al entender que la Biblia entera nos está revelando ese mismo Evangelio. Ese estudio fortalece nuestro entendimiento del Evangelio. Hace que el Evangelio nos sea vivo en cada parte de las Escrituras. Y mientras nos encontramos con el Evangelio, nuestros pecados pueden ser confrontados y lavados en la sangre de Cristo, nuestros enemigos espirituales conquistados y nuestra esperanza para el futuro aumentada. Entonces, debemos acercarnos a las Escrituras con esta lectura de meditación. Una lectura profunda, metiéndonos en el texto, sumergiéndonos en todos los aspectos, haciéndole preguntas, exprimiendo el jugo de cada fruto y penetrante, permitiendo que exponga nuestro corazón, exponga nuestras luchas, nuestras peleas, nuestras tentaciones, nos guíe en nuestras aflicciones y luchas y dificultades, y que en medio de esto nos encontremos calentados por la cercanía de Dios, de su Espíritu y la gloria de Cristo revelada en las Escrituras. Y eso nos lleva a considerar el objeto principal de esta meditación. ¿Cómo y qué debemos estar meditando? Uno de los principios importantes es el contexto. El contexto es rey. Hay un principio clave de la hermenéutica. Contexto, 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 contexto. Contexto es clave. Debido a la naturaleza de la Biblia y la actividad de las tres personas de la Trinidad en cada aspecto de la Biblia, debemos prestar atención a estos 5 niveles del contexto. Debido a su autoridad, su inspiración orgánica y concursiva, su claridad, no debemos estudiar la Biblia por solamente tomar cada palabra o frase aparte para encontrar significados escondidos. La Biblia, algunos piensan que al ser un libro divino, la Biblia es como un libro mágico. Uno piensa que así Dios funcionaría, que Dios no usaría lenguaje común y corriente, sino usaría códigos secretos y encantaciones mágicas y otras cosas así. Pero no es así. Dios no comunica de esa manera porque está comunicando con hombres, está queriendo entrar en comunión con su pueblo. Y por eso usa lenguaje humano, a través de instrumentos humanos, santificados y inspirados por el Espíritu Santo. Aunque las palabras son inspiradas en un contexto. Dios no simplemente, aunque sí decimos que la inspiración es verbal, es decir, cada palabra, esas palabras son puestas en una jerarquía de contexto, una jerarquía de varios contextos. Y podemos identificar 5 niveles de ese contexto. Hemos visto esa imagen anteriormente, pero ahora es importantísima porque es algo que va a guiarnos en el resto de nuestra clase. Tenemos en primer lugar el contexto inmediato. El contexto inmediato. El contexto inmediato es el estudio de las palabras, gramática y sintaxis del pasaje. Las palabras, las estructuras gramaticales y todo el discurso que
está comunicándose. De ahí tenemos el contexto literario, en que estamos estudiando este texto a la luz de su estilo literario, su género, en el libro entero y su estructura, la intención, los temas y intenciones principales del autor en todo el libro, no solamente en las palabras precisas. Toma en cuenta el enfoque, estructura y género del libro completo. También de una manera más amplia puede considerar el texto en comparación con otros textos de los otros libros por el mismo autor. Ese contexto enfatiza la realidad de que Dios ha inspirado cada palabra. Dios escogió a ciertos hombres en momentos específicos. El Espíritu Santo los inspiró para usar sus palabras, estilos y contextos específicos para poder comunicar infaliblemente la palabra de Dios. Eso nos muestra la gran importancia del texto de las Escrituras. El contexto histórico es el tercer nivel. Ese libro, esas palabras fueron escogidas por Dios en un contexto particular. Él escogió el tiempo preciso en que Él iba a enviar a ese profeta. Él incluso preparó el trasfondo histórico y personal de ese autor y diseñó su vocabulario, su estilo, y formó su mente para que pudiera ser un instrumento apropiado para su comunicación. Entonces, una interpretación del contexto histórico considera el uso de costumbres o modismos culturales y considera las relaciones que tienen con otros textos o otras culturas. Tiene un aspecto específico como la situación inmediata del autor y su audiencia y un aspecto más general de la realidad geográfica, cultural de ese tiempo en el mundo. Ese punto toma en cuenta la realidad de que Dios es tanto el autor de la Biblia como el autor de la providencia. Él escogió de manera soberana exactamente los hombres, los tiempos, los idiomas, las culturas, que serían los medios para su revelación. El Espíritu Santo santificó esta diversidad de trasfondo histórico para ser un medio adecuado y puro para la comunicación del verbo divino. Y de ahí llegamos al contexto redentivo histórico. Redentivo histórico. Aquí entendemos que parte de esta historia es una historia unida que es diseñada en base del decreto eterno de Dios y ese pacto de redención entre el Padre y el Hijo. La historia se mueve según ese motivo de que el Padre está dando a su Hijo un pueblo. Y ellos, caídos en el pecado, tienen que ser redimidos por Él. Entonces, esa comunión entre Dios Trino y su pueblo es lo que guía toda la historia. Entonces, cada texto cae en esa historia, forma parte de esa historia, la revelación de ese decreto, el cumplimiento de ese pacto entre el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces, considerar el contexto redentivo histórico, el entender que esas palabras y esos eventos son parte de una historia más grande de Dios en todo su decreto. Él inspiró palabras en este contexto, en el contexto de esa subida de la montaña de su revelación, lo que Él está revelando, y las obras de lo que Él está haciendo en el mundo. Y debemos entender, ¿dónde estamos en ese lugar? ¿Dónde está nuestro texto ubicado en esa historia de Dios? ¿Qué ha venido anteriormente? ¿Qué anticipa lo que estoy viendo aquí? ¿Cómo ese texto depende de lo que vino anteriormente? ¿Y qué contribuye a esa idea, a esos temas, o esa esperanza, o esa revelación de Dios? Y de ahí tenemos el contexto canónico. Aquí tomamos en cuenta la realidad de que el texto que estamos estudiando forma parte de una trayectoria
desde la creación, la mente de Dios antes de la creación, hasta la eternidad. Pero trata de entender la realidad de su ubicación particular. Pero el contexto canónico entiende que ese texto no es, aunque esté en nuestro enfoque de estudio aquí, no es el último paso en esa historia. Hay otras palabras, otras obras que Dios ha hecho después que nos ayudan a entender, que nos pueden aclarar, que ahora Dios ha dado su Biblia entera. Y debemos entender cada texto a la luz de la Biblia entera, a la luz de todas las escrituras. Aunque sea Génesis, debe entenderse a la luz de todas las escrituras. Que están quizás interpretando ese texto, están construyendo sobre el fundamento de ese texto, interpretando ese texto. Y eso es algo muy importante. Y esto nos ayuda a entender que es el Padre, el mismo autor de toda esa historia, el mismo Hijo, quien es lo revelado en todo esto, y el mismo Espíritu Santo, quien está comunicándose a través de cada instrumento humano. Aunque con una diversidad de temas, de estilos, de autores, de idiomas, de tiempos, es el mismo Padre como autor, el mismo Hijo como su enfoque, el mismo Espíritu como su inspirador. Entonces, el resto de nuestro estudio, en esta parte de la práctica, va a ser seguir por esos pasos. De aquí, del punto central, más de cerca, de ahí ampliándonos en los otros niveles. Tenemos el contexto inmediato, las palabras mismas, su contexto gramático histórico de la literatura y la historia. De ahí tenemos su contexto redentivo, histórico y canónico. Y vamos a empezar en la próxima clase considerando la primera parte de su contexto inmediato.